Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar aquí hoy nuevamente con nosotras. Vamos a estar hoy empezando una nueva parte, la segunda parte de este estudio de ejerciendo mis dones y talentos. Y hoy vamos a hablar vamos a empezar a hablar de los dones de tipo oral. Comenzaremos con el don de profecía y el don de enseñanza. Y vamos a compartirles, Sofía, un poquito más sobre este tema. Esperamos que pues sea de mucha bendición para todas las que estamos aquí y también para aquellas que van a poder ver la grabación más adelante. Entonces vamos a más el tema. Tenemos que pues ver el abordaje como conceptual y desde dónde parten los dos términos, el término enseñanza y el término profecía. Puede que para algunas conocidos, puede que para otras no. Entonces, para empezar, pues como es, la idea es abordar esta segunda parte y tener en cuenta o en mente el aspecto de los dones de tipo oral. Como hemos venido hablando hasta ahora, hay diferentes dones, son dados por Dios, su Espíritu Santo para los creyentes, para capacitarlos y que la iglesia reciba edificación, básicamente. Y en este caso, en el asunto de los dones de tipo oral, sabemos que es un asunto en muchas ocasiones un poco más público, que requiere hablar, que requiere compartir y todo eso. Entonces, es más o menos la idea que nos vamos a hacer un poco al respecto. La primera idea central que me gustaría que meditáramos en ella es el aspecto de la importancia que tiene la palabra de Dios. En este asunto, Dios siempre ha deseado hablar a sus hijos, a su pueblo, a las personas, a la humanidad. Siempre ha sido el deseo de Dios. Desde los inicios, siempre deseó y es su voluntad tener una relación con los seres humanos. Y en este sentido, pues, vemos que realmente la parte de los dones y todo esto es una capacidad dada por Él. Y nos ofrece también como guía, como luz en medio de este caminar, la Biblia. Entonces, es un poco la idea de lo que hoy vamos a tener un poco en mente al respecto para poder comprender un poquito mejor todo este asunto de a qué nos referimos con enseñanza y a qué nos referimos con profecía. Considerando esta idea de que el Señor Dios siempre ha deseado hablar a su pueblo, a sus hijos, a los seres humanos, eh, se ha valido de diferentes recursos para poder hacer esto. En este acto pues surge todas estas ideas respecto a la profecía y a la enseñanza. Esos recursos muchas veces han sido personas, hablado muchas veces por la naturaleza incluso, y de diferentes formas. Pero en el aspecto de la enseñanza y la profecía ha usado a personas, a hombres, seres humanos, para poder transmitir un mensaje de parte de él. Entonces tenemos que tener como esa claridad para comprender un poquito más este aspecto en cuanto a los conceptos de enseñanza y profecía en general, a enfocarnos directamente en el aspecto del don. Eh, bueno, vamos a leer, alguien que me dio leyendo números 12:6. Bueno, vamos a leerlo desde el 1, mejor. ¿Alguien puede buscar esa cita, por favor? Números 12:1 y vamos a leerlo hasta el 7. Cualquiera que lo tenga lo puede leer, por favor. Yo lo tengo. Gracias. Número 12 del 1 al 6. Sí, al 7, perdón. ¿Del 1 al qué? 7. 7. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer
cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Gracias, Mario. Bueno, acá está hablándonos de la historia donde María y Aarón hablan en contra de Moisés y que hacer así en el versículo 6 que ahí nos describe, que dice, y él les dijo, hablando al Señor, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre los profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. ¿Por qué es importante este versículo? Pensando, como decía, en la idea de que el Señor Dios siempre ha querido hablarnos de diferentes formas. Dice en Hebreos que ha hablado, pues refiriéndose al Señor, de diferentes formas. En la antigüedad lo hizo por los profetas y ahí empieza a describir que ahora nos ha hablado por su Hijo, por el Señor Jesucristo. Entonces, em, teniendo en cuenta esto, vemos dónde surge el concepto de profecía, iniciando con este asunto de la profecía. Y en el deseo del Señor hablar a su pueblo. Eh, el Señor quería que el pueblo de Israel, en este caso específico que se describe acá, entendieran y supieran qué era lo que Él mandaba, qué era lo que Él quería que ellos hicieran. Entonces, por eso es fundamental el asunto de la enseñanza y la profecía, porque es la forma en cómo Dios está queriendo que su pueblo se acerque a Él, reciba su guía, sus mandatos, etcétera. Eh, Recordemos que estamos hablando, pues en este caso, en el contexto del Antiguo Testamento, que es lo que leímos en el caso de Moisés y bueno, de María y Aarón también. Entonces, para esto usa, como dice ahí, diferentes recursos, diferentes medios. Les dice que cuando se levantara en ellos un profeta, que se le aparecería en visión y sueños y hablaría con él. Entonces, el Señor está diciéndoles que iba a usar diferentes medios para poder eh, dar su palabra al pueblo. Y en esos medios iba a usar como recurso a ciertas personas que él eligiera y pues estas personas iban a hablar al pueblo. Entonces, más o menos es la idea del asunto de la profecía. Teniendo en cuenta, como decía, que lo fundamental de todo esto es que Dios se les revelaba con el propósito de que ellos anunciaran su verdad y hablaran como Él quería y lo que Él quería transmitirles al pueblo. Entonces, teniendo estas ideas, lo primero que vamos a definir es la labor que desarrollaba el profeta. El profeta era un portavoz de Dios, uno que hablaba lo que Dios le revelaba y un heraldo que anunciaba las palabras del Señor. Entonces tengamos esa claridad en cuanto al profeta como tal. Como les dije, vamos a empezar como a abordarlo desde las generalidades para pues ya luego mirar específicamente el asunto del don. Entonces, eso era lo primero. Como vemos, a ellos el Señor les hablaba de forma directa y les dice, podrían hablarles por medio de sueños o por su palabra directa. Entonces, eso. Ahora, en cuanto a los maestros, eh, pues se entiende un poco que es pues la labor que desarrolla aquel que enseña. Entonces, el profeta en la profecía, el maestro en la enseñanza, para más o menos hacer una idea de las personas que estaban en ese sentido ejerciendo esa labor.
Y bueno, los maestros en este caso eran personas elegidas también por Dios que iban a enseñar e instruir al pueblo conforme a la palabra de Dios. Y pues en el contexto de la iglesia, sabemos que es algo que todavía es evidente, a la iglesia. Enseñan e instruyen a la iglesia o a las personas, reciben también la dirección de Dios para hacer esta labor. Entonces, alguien que me pueda colaborar leyendo Eclesiastés 12, versículo 11. Eclesiastés 12, 11. Para ver un poco que realmente el asunto de los maestros es algo que también el Señor lo utilizó desde antes y hasta hoy pues sabemos, es evidente que está ahí. Entonces, Eclesiastés 12, 11, ¿quién lo tiene, por favor? Lo voy a leer yo para ir Dice, avanzando. Ah, bueno, dale, 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 dale. bueno, listo, dice. 12, Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Gracias, Dianita. Entonces, lo primero que nos da a entender es que, o sea, bueno, enfocarnos más bien en la parte de los maestros de las congregaciones. Entonces, era evidente que en el tiempo, bueno, sabemos que Eclesiastés lo escribió Salomón, em, la labor del maestro se desarrollaba, es claro. Pero dice, como clavos hincados son las palabras, bien hablando de las palabras, de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, vamos a hablar del maestro como tal, también es compartir la palabra. Es el medio que usa el Señor para enseñarnos. En cierta forma se puede expresar así. Entonces ahora vamos a ir un momentico a primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4. Primer libro de Samuel 3, 1 al 4, para ver ahí eh, un poquito, ejemplo evidente de ciertos profetas. Vamos a los versículos rápidamente, porque la idea es como eso, ver más o menos el ejemplo. Dice primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió, heme aquí. Entonces, bueno, Samuel, como de pronto sabemos, em, fue uno de los profetas elegidos por el Señor para hablar al pueblo de Israel en su tiempo. Y en este caso comienza diciendo el relato que en esa época la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Lo primero en lo que quería que pensáramos es algo que creo que hemos recalcado, y es que Dios no elige a cualquiera para las labores que Él quiere desarrollar. En este caso, pues vemos que pues el llamado de Samuel era el ser profeta, pero asimismo en cualquier llamado, el Señor elige con un propósito y con su voluntad. Y probablemente en esta labor de profeta que en este momento para ir adquiriendo, no había llegado a alguien para realizar este trabajo. Si leemos en los capítulos anteriores, se dice que en esta época las personas estaban viviendo como a ellos bien les parecía. Y en ese sentido no le estaban dando mucho lugar a Dios. Por ende, cuando llega Samuel, el Señor lo levanta como el heraldo, esa persona, ese portavoz, que iba a hablar la palabra de Dios. Dios quería hablarle a su pueblo, pero hasta ese momento no lo había hecho.
Y cuando le habla a Samuel, le dice al pueblo lo que iba a suceder en su futuro, pero también las decisiones que iban a tomar en su presente. Entonces, esa es una de las características. La profecía no solo se refería en esa época más bien a, a decir los eventos, sino también eran palabras de Dios respecto a lo que en ese presente de las personas estaba sucediendo, lo que debían hacer, lo que debían corregir, mandatos que les quería dar para ese momento de vidas, aunque también en ocasiones se hablaba del futuro. Y ahora en segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, también nos va un poquito de este asunto de la profecía. Antes de eso quería mencionar rápidamente Isaías 1.1 y Ezequiel 1.1 para dar como otro ejemplo a esta parte de los profetas, aunque ya creo que está la claridad de que en la época del Antiguo Testamento eran personas elegidas por Dios y, y estas personas recibían la revelación del Señor para hablar lo que Dios deseaba. Entonces Isaías 1.1 dice, si alguien puede ir buscando Ezequiel 1.1, le agradecería. Isaías 1.1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces el Señor, por medio de una visión, le revela a Isaías todo lo que va a continuar revelando. Y eran cosas que iban a suceder en Judá y Jerusalén. Entonces, el profeta era levantado por Dios por un propósito que Dios tenía en cierta población, en cierto lugar, con ciertas personas. Podía ser incluso levantado para hablarle a una persona. El punto es que era un heraldo y en este caso fue levantado en el caso de Isaías para hablar a Judá y a Jerusalén en ese tiempo. ¿Alguien tiene Ezequiel? Ezequiel 1.1. Bueno, lo leo yo entonces. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y divisiones de Dios. Ese, pues, está hablando Ezequiel en ese caso. Entonces también era otra forma evidente como se desarrolla la profecía en esos tiempos. Les mostraba una visión, un sueño, o les hablaba gente sobre lo que debían hablar al pueblo para ese tiempo, para el futuro, y también constituirse de esa forma el desarrollo de la Biblia, de la palabra de Dios que hoy tenemos y que en muchas partes pues sabemos que fue escrita por profetas. Entonces, también era un propósito. Eso que les iba hablando a los profetas, ellos lo escribieron y así pues también hay un compilado de estos relatos que el Señor hoy nos da para nuestro aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, muchos profetas del Antiguo Testamento también hacían trabajos pues de la labor también de maestros, pero por ejemplo, es evidente en el caso, para abordar la parte de la enseñanza, en el caso de cuando en el Nuevo Testamento se nos habla de los fariseos, de los saduceos, todo esto eran los que se habían levantado de maestros, de aprendices, en donde se ve que hubo un crecimiento tanto desde el Antiguo Testamento como hasta ahora lo podemos ver en el asunto del interés por aprender la palabra de Dios. Entonces es ahí evidente el aspecto de la enseñanza y pues el don de enseñanza como tal. Es notorio que se formaron diferentes grupos que estaban interesados por el estudio de la palabra de Dios y ahí pues también el Señor usa personas para la enseñanza, para desarrollar la labor de maestros. Y ya finalmente en cuanto a esta contextualización, tenemos aquí el pasaje de segunda de Pedro, la diapositiva, vamos a leerlo directamente. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, a que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que la profecía de la escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que tantos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra de Dios, la Biblia que hoy tenemos, el Señor la constituye por medio de las diferentes personas que usó para escribirla, surge esto que nos dice. Es esta palabra, es la palabra profética más segura que tenemos. A raíz de esto, las profecías cesan y por eso es que muchas veces hemos esta idea, pero tal vez no entendemos por qué. Y es porque ya el Señor, por medio de su palabra, está revelándonos y hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Y en ese sentido, esa labor que en el Antiguo Testamento, de anunciar el futuro, de anunciar tal vez el presente, de hablar al pueblo de esa forma, ha cesado, porque ya aquí en la palabra del Señor, Él nos ha revelado todo lo que nosotros necesitamos saber, de nuestro futuro, de nuestro presente, ya todo lo ha dejado aquí constituido. Entonces, esta es ahora la palabra profética más segura. Y el asunto de por qué las profecías cesaron. Y ya teniendo esta palabra, no necesitamos que alguien venga a hablarnos de nuestro futuro o sí, como esa visión directa de parte del Señor, porque ya nos las está dando aquí por medio de su palabra. Y cuando la escudriñamos, vamos a poder ver realmente que todo lo que necesitamos ya ahí nos las ha dejado. Y es esta palabra la que ahora se convierte en esa antorcha, en esa guía, que en ese momento Dios usaba a esas personas para guiar al pueblo y hablarles. Ahora el Señor lo hace con nosotros por medio de su palabra. Y es que ese nuestro camino da, pues sí, pues la posibilidad de ver con mayor claridad todo esto. Y el apóstol Pedro nos dice claramente, las profecías en la antigüedad no eran de interpretación humana, era el Espíritu Santo, como hemos visto, que les hablaba a ellos directamente y pues así ellos hablaban a los demás. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos sigue hablando a nosotros hoy y ahí el asunto de la profecía. Como nos decía Gaby, pues el don de profecía en nuestra época en sí ya, o sea, ya no se usa, ya tenemos la palabra completa y es suficiente, entonces no hay profetas en nuestros tiempos. El don de profecía, su principal objetivo, o lo podemos encontrar en Primera de Corintios 14:3, que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es para la iglesia, no para los de afuera. Entonces el don de profecía igual se usaba o se usa en sí para la iglesia y como también decía Gaby, podemos ver anteriormente en el Antiguo Testamento, los profetas eran eh, enviados por Dios para guiar a su pueblo hacia el destino que Dios quería que ellos fueran. La profecía también puede involucrar acontecimientos futuros, pero su propósito principal es comunicar la palabra de Dios a las personas proveyendo discernimiento, precaución, corrección y estímulo. Y en sí su propósito principal es comunicar la palabra de Dios a los hombres, además de lo que era antes de predecir el futuro. Ya puedes pasarme. Bueno, en cuanto a la enseñanza, como hemos dicho, pues nos habla de la labor de seguir, de enseñar, de guiar a la iglesia. Y bueno, acá en este caso, la idea es esclarecer, ya como dijimos, y como lo ahora Sofi, la palabra del Señor nos está dando la guía, las pautas, todo para conducirnos. Em, pero el Señor también ha dejado personas dentro de la congregación con este don para que puedan ayudarnos también a esclarecer, a tener mayor claridad, en cierto sentido, de lo que ya la palabra del Señor nos está diciendo por medio del Espíritu Santo. Entonces, la enseñanza, eh, pues ya es dada por el Señor y usa a personas para que podamos entre todos edificarnos, como lo mencionaba Sofi, también igual en el caso de la profecía, y estas personas que tienen este don, se trata principalmente de exponer y proclamar la palabra de Dios y lo hacen con claridad, de tal forma que ayuden como ese esclarecimiento
lo que ya el Señor nos está diciendo. Entonces, considerando esto, los maestros están puestos en la iglesia para guiar fielmente a la revelación bíblica. Entonces ya la revelación la tenemos por medio de la palabra, pero el Señor ha dado personas con esto para que nos ayuden a ello. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice, segunda de Pedro 2, 1, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, en el caso de la enseñanza y pues toda esta parte de la labor de los maestros, vemos un riesgo porque muchas veces se utiliza la palabra de Dios de forma errada, de forma equivocada, y esto puede, como decir, traer unos pensamientos que son de hombres, cosas humanas, y no del Señor por medio de su Espíritu Santo. Entonces, es importante en ese sentido, cuidado con el aspecto de enseñanza y de la labor del maestro, porque todo debe estar a la palabra de Dios. Bueno, en cuanto a directamente los propósitos de la profecía y la enseñanza, ¿alguien puede leer el versículo de acá? Primero los Corintios 14 y 4. Yo. 1 Corintios 14, ¿verdad? Sí, 3 al 4. Dice así. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. gracias. Como decía Sophie, el propósito principal pues, de la profecía y también en este caso de la enseñanza es que la iglesia sea edificada, sea exhortada, sea consolada. Entonces, si hay enseñanzas, ideas que no están con este propósito de edificar a la iglesia, de exhortarla, de consolarla, de proveer para todos los hermanos, estos son propósitos errados, entonces que se están usando en ese sentido y pueden estar como leíamos ahora en Pedro, trayendo ideas falsas o confusión a la iglesia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. En este caso, en los Corintios, se estaba presentando que todos se estaban enfocando más en hablar lenguas. Ya más adelante, pues, abordaremos un poquito este concepto y por eso, pues, es que Pablo les dice esto. Entonces, estaban más enfocados como en hablar lenguas y no tanto en el hecho de dedicarse a estudiar la palabra, a compartirla, etcétera. Entonces, aquí hay que hacer otra claridad y es el hecho de que la profecía actualmente pues por decirlo de alguna forma, en el tiempo ha cambiado. El Señor, primeramente, como dijimos, les hablaba a los profetas y ellos hablaban al pueblo directamente. El Señor les hablaba por visiones, por sueños o de forma directa y ellos hablaban al pueblo. Ya cuando tenemos la palabra, el Señor por medio de la palabra nos da la revelación, pero entonces podemos seguir viendo el concepto de profecía en ese sentido, porque este también puede ser traducido como una enseñanza, como una guía, como tal el concepto, pues en el original, por decirlo de alguna forma, hace referencia a eso, a enseñar, a guiar, y por eso en Romanos 12:6, que lo leímos cuando estábamos hablando en las generalidades de los dones, decía, el de profecía usa conforme a la medida de la fe. Entonces, pues esta guía, esta labor de enseñanza que se puede dar, debe ser de esa forma, debe ser conforme a la palabra, guiada por la palabra, y pues puede ser un don también que el Señor da. Entonces recordamos eso, tiene que ser para la edificación de la iglesia, para exhortación, para consolación, y en el caso de la enseñanza también para esclarecer, para exponer y para proclamar la palabra de Dios. Entonces es más o menos esa la idea. Ahora el don de enseñanza de profecía en mujeres.
Bueno, sabemos que los dones espirituales son dados al cuerpo de Cristo, los cuales pues las mujeres también pertenecemos a Él, entonces también nos son dados todos los dones sin ninguna excepción. Listo, entonces aquí les traigo como unos ejemplos de mujeres en la Biblia. Podemos ir a Hechos 2:17. Dice, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí podemos ver un claro ejemplo donde dice pues que las hijas, o sea, refiriéndose a las mujeres, también profetizarán o profetizan. También tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, donde está Éxodo 15:20, que dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Sabemos que María era pues la hermana de Aarón y Moisés. En Jueces 4:4 podemos ver el ejemplo de Débora, que además de ser una juez, el cual también sirvió a Dios guiando a su pueblo, también era profetisa. ¿Alguien tiene por ahí jueces? Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. También en Nehemías vemos un ejemplo que es de Noadias, que también era profetisa. Dice Nehemías 6:14, ahí no lo tengo, pero ahí dice, acuérdate de mí, Dios mío, de Tobías y de Sanabat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadias, profetisa, y de los profetas que procuraban infundirme miedo. Y en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Ana en Lucas 36. Perdón, Lucas 2. Lucas 2 del 36 al 37 que dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Januel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Y aquí podemos resaltar una acción de Ana, la cual servía en el templo y con ayunos de oración no se apartaba de Dios. Y es como el ejemplo que debemos de tomar de Ana, de seguir orando todos los días, a cualquier hora, también seguir yendo a la iglesia, sirviendo a Dios en las cosas que podemos hacer. Y pues Ana era pues llamada profetisa y su papel principal era hablar de Dios y proclamar pues su verdad, además de servirle en el templo. Ya puedes pasar. ¿Y en dónde podemos ejercer el don de la enseñanza y de profecía? Tenemos pues varios servicios en los cuales podemos implementar estos dones, y es en la consejería bíblica, en las reuniones de damas, en la escuelita dominical y predicando el evangelio a los no creyentes. Que sería, por ejemplo, en consejería bíblica, es cuando nos piden un consejo a nosotras o tenemos alguna situación y también vamos a pedir consejo. Ahí estaríamos aplicando el don de la enseñanza. En las reuniones de damas, en las reuniones que hacemos aquí, las que podamos dar las clases, también estamos inculcando como un don de la enseñanza, aunque muchas no lo tengamos como muy presente de que sea como nuestro don principal. También en la escuela dominical enseñando a los niños y ya al final es evangelizando pues a las personas en sí.
Ya. Entonces, ya para concluir, y quería hacer dos claridades en cuanto a los conceptos en sí. Entonces, recapitulemos. Primero, la profecía, el concepto de profecía, en este caso, viene del término profeteia en el original griego, que es en la parte del Testamento, y hace referencia a la interpretación bíblica. Y el término, el concepto de enseñanza que estamos acá tratando, se refiere a homiléticas o didascos, que es enseñar, instruir, aprender también. Entonces, para que tengamos la claridad de esas dos cosas. Ahora, ¿por qué en lo que Sofi mencionaba se dice que ambos dones pueden ser ejercidos? En ese sentido, estamos considerando como el asunto de la profecía primeramente nos hace referencia a esta parte de interpretación bíblica en este asunto o bueno, en este aspecto del Nuevo Testamento. Ya dijimos, ese aspecto del Antiguo Testamento que se refiere a las visiones, a toda la parte del futuro, del presente, pero de todo lo que el Señor hablaba directamente a la persona y todo eso, ya en este momento cesó porque tenemos la palabra. Aún así, se puede utilizar esta idea de la profecía respecto a la interpretación que podemos hacer de la Biblia y sabemos que puede ir muy ligada con la enseñanza. O sea, hay hermanos que de pronto podemos conocer en nuestras congregaciones que vemos que tienen eso, ¿no? De transmitir la palabra de Dios, de compartirla, de instruir a otros respecto a la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, pues relacionamos como estos dos conceptos y los dones, pues enfocados a ello claramente. Hay personas que podemos ver en la congregación que pueden tenerlo. Ahora, regularmente cuando hablamos sobre todo del término de enseñanza, predicación, esta parte, se nos viene a la mente pues el aspecto como público de compartir la palabra en público, en la congregación, en el púlpito o en eventos así. Sin embargo, quería hacer como claridad respecto a la labor de nosotras como mujeres, que ya Sofía nos los mencionó muy claramente, que podemos en distintos contextos, por decirlo de alguna forma, desarrollar este don de enseñar, de instruir, de interpretar la palabra y compartirla con otros. Pero quería sí hacer una claridad. Entonces, ¿alguien por favor podría ayudarme leyendo? Primera a los Corintios 14, 34, perdón. Primera a los Corintios 14, 34. Por favor, si alguien puede buscarlo. Primera de Corintios. 14, 34. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Gracias, Mari. Voy a leer yo primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Primera a Timoteo 2, 11 al 12. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no estar en silencio. Acá nos está hablando de, bueno, creo que de pronto en algún momento habremos escuchado en la iglesia estos versículos. Pero básicamente está hablando precisamente de lo que les decía ahorita, de ese aspecto público de la labor de nosotras en la congregación. Claramente el apóstol Pablo, que es el que habla tanto en Corintios como acá en Timoteo, está diciendo que las mujeres deben callar en la congregación. Entonces, en ese sentido, enseñanza pública no es para nosotras las mujeres. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda tener el don de enseñanza. Como ya vimos con Sophie, que ya nos decía, hay otros contextos en donde podemos usar este don. Entonces,
Esto nos debe animar, sí, a investigar y adentrarnos más en este sentido, porque pues la enseñanza, como hemos visto y hemos hablado, realmente es un aspecto también muy importante en cuanto a la edificación de la iglesia. Entonces, como nosotras también tenemos la posibilidad de, en distintos contextos, poder ejercer este don. Lo tengamos, tal vez no lo tengamos, pero nos da la oportunidad de hacerlo. Puede que sí, puede que no. Pero el punto es que realmente, aunque no esté como ese enfoque público, la predicación pues desde el púlpito y toda esta parte, igual tenemos nosotras como mujeres la posibilidad de desarrollar esta labor. Entonces, evaluar si tanto es el don que el Señor nos ha dado de compartir con claridad su palabra con otras personas, y como vimos hay diferentes contextos en que podemos hacerlo. Entonces quería hacer esta claridad para que no queden como las dudas dentro de la congregación, donde estén nuestros hermanos que sean varones y todo esto. El Señor les ha dado a ellos pues ese privilegio y esa responsabilidad de compartir la palabra por medio de la enseñanza en ese ámbito público para la edificación de toda la iglesia. Sin embargo, como decía Sofía, en las reuniones de damas, con los niños, tal vez en la enseñanza personalizada y en otros contextos, podemos compartir la palabra, interpretarla y usar estos dones que estamos viendo. Y otro aspecto que va a relacionar con lo que decíamos antes que veíamos en Pedro, es el aspecto de importancia de la enseñanza y pues la interpretación que le estamos dando a la palabra de Dios y lo que también estamos escuchando. Hay diferentes medios por los que ahora mismo podemos escuchar y aprender de la palabra, pero debemos tener mucho cuidado como hijas de Dios de que nos estamos alimentando, porque muchas veces, como hemos visto, el asunto pues, de la enseñanza, de la profecía, de todo esto, eh, debe ser guiado por el Espíritu Santo para que podamos interpretarlo de la forma que el Señor lo desea. Dice 1 Corintios 15, versículo 33, creo que es un versículo conocido, sin embargo muchas veces no se tiene como la claridad, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El contexto en el término original, esta parte de conversaciones se traduce como homiléticas, como enseñanzas, y la parte de buenas costumbres se traduce como buen carácter. Entonces, leyéndolo en su significado original y todo esto, básicamente lo que nos está diciendo es que erremos, las malas enseñanzas pueden corromper el buen carácter. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué estamos escuchando, de con qué nos estamos alimentando. Debe ser directamente la palabra de Dios la que abre nuestros corazones, y obviamente rogar al Espíritu Santo en oración que nos ayude a interpretarla y aprender de forma correcta lo que el Señor desea. Y queríamos pues terminar con este versículo. Ya en otras ocasiones hemos abordado 2 Timoteo 3, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, como vimos perdón, es la palabra profética más segura. En la palabra de Dios encontramos todo lo que el Señor quiere que nosotras sepamos, que nosotras aprendamos. Entonces, dice acá en 2 Timoteo, ella es útil. En ella podemos encontrar todo porque el Señor la inspiró para que nosotros aprendiéramos. Entonces recurramos directamente a la palabra del Señor y que sea el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones para poder aprender, y si tenemos la posibilidad y el don, enseñar de forma correcta, como decíamos, teniendo siempre en mente que es para educación, exhortación y consolación de la iglesia. Si nos desviamos de eso, entonces las enseñanzas pueden resultar peligrosas y dañinas. Entonces, en ese sentido, con eso queríamos dejarlas. El Señor desea hablarnos a nuestros corazones, como veíamos desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Siempre ha sido el deseo de Dios hablar a los seres humanos de diferentes formas. Y hoy nos deja su palabra. La tenemos con fácil acceso. Y ella en sí misma es poder de Dios. Entonces, pues tomémonos el tiempo, tomémonos la valentía de escudriñarla, de aprender de ella
y el Señor, como nos dice aquí, por medio de ella, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a redarguir, nos va a corregir. Y cuidemos también, pues, que estamos aprendiendo. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos compartirles hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Como saben, pueden buscarnos en Instagram y en YouTube también. Y pues esperamos que haya sido de mucha bendición para todas las que estamos aquí, como las que van a ver la grabación después, pues todo esto que hemos hoy compartido.